Chile. Presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Estamos iniciando el República de los Ríos del día viernes para terminar una nueva semana en radio Universidad Austral de Chile. Día viernes dedicado a las mujeres protagonistas de la política en la región de los ríos. A ver, vamos a extrañar hoy día la presencia de Carla Adman y de Erika Rojas. Carla, presidenta de de Revolución Democrática, y Erika Rojas, presidenta regional de la UDI. Otras actividades, por supuesto, las distraen durante la mañana de hoy, así que no van a poder acompañarnos, pero se encuentra con nosotros Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. Se encuentra con nosotros Luz Soto. Ella es candidata a gobernadora regional del Partido Humanista, y ya se nos va a integrar dentro de algunos minutos la consejera regional de Renovación Nacional, Andrea Weber. Víctor, buenos días. Ya. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos, todas? Bien, bajo la lluvia. Circulamos por la ciudad durante la mañana con Sebastián Valenzuela, quien está en los controles técnicos. En el sector sur de la ciudad salió el sol. Sí, ya veo el brillo de nuestras juventudes. Sí, brilla. Debe ser el sol de nuestras juventudes, es cierto. La noche fría queda en el ayer, ¿cómo es? Lo recuerdas con nostalgia. Todas esas cosas debieran enseñarlas en la escuela. Sí, también puede ser que se oigan ya las voces de nuestras juventudes. Vienen del norte, vienen del sur. Ya, Víctor, por favor, saludemos a nuestras invitadas. Pero es parte de la formación que uno tiene que tener en política. Sí, pero... Los discursos de Frei Montalva, los discursos de Allende. Las actas de la Constitución del 80. Ya, por favor, córtala con la nostalgia. Paola Peña, ¿cómo estás? Bueno, demos la bienvenida. Nosotros hacemos el preámbulo nomás, digamos. Aquí las protagonistas son las protagonistas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luz? No habías estado con nosotros los viernes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Luz Soto, del Partido Humanista. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy bien. Profesora además, ¿no? Era, además de saludar, presentarme. Sí, yo soy profesora de matemáticas y física. Trabajo en un colegio particular subvencionado, confesional, de acá de Valdivia, y participo en política ya hace bastante tiempo, tomando diversos cargos en el Partido Humanista. He participado en las directivas comunales del Colegio de Profesores, en MAFIL, y así he ido haciendo en el transcurso de mi vida varias actividades que tienen relación con defenderme y tener presente que los derechos, lamentablemente, hay que luchar por ellos, no nos llegan así como así nomás. Uh-huh. Luz Helena Soto, dirigente del Partido Humanista, además te ha tocado ser candidata varias veces en distintas instancias y eso revela un poco también, vamos a hablar un poco de ello después, de la estrategia política de cada uno. En el caso del Partido Humanista, como no hemos podido conversar aquí, nos podrás contar un poco cómo están mirando este momento político. Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Este fin de semana tienen el Congreso finalmente, ¿no? En una etapa ya importante. Sí, bueno, saludarte, Víctor, saludar a Miguel, con mucho cariño también a Luz. Un placer compartir hoy día este espacio contigo, y Andrea, que veo que se está integrando. Sí, pues tenemos el Congreso Regional del Partido Comunista de la región de Los Ríos este fin de semana. Comenzamos hoy día
con la inauguración y el inicio de nuestro máximo evento partidario a las 6 de la tarde. Así que muy contentos también porque son etapas, son procesos que se van desarrollando. Nuestros congresos parten desde la discusión de las células del partido que hay en cada territorio, y luego se realizan discusiones comunales, y hoy día comenzamos la discusión regional. Perfecto. Paola Peña, quien además es, bueno, aparte de ser dirigente del Partido Comunista, también, dado que estamos en el tiempo de ello, vamos a hablar un poco de estrategia hoy, mirar cómo viene en ambas coaliciones, además, que no son coaliciones todavía quizá, pero en ambos sectores de la política, tanto en la oposición como ojalá a través de la presencia de Andrea aquí sobre la estrategia de la coalición de gobierno. Andrea Weber, dirigente de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Disculpen la demora, pero ustedes saben que la tecnología a veces No te nos preocupes. falla. Me dicen que si puedes bajar un poco tu cámara, que es agacharla en definitiva, para que ¿Ahí sí? comentábamos eso de que los teléfonos nos cortan las cabezas. Perfecto, ahí está bien, ¿eh? Andrea, te escuchamos. Bueno, buenos días. Un gusto en saludarles y bueno, un poquito de ver. El otro día estaba leyendo un poco en el tema de las elecciones a gobernadores regionales, que se nos vienen ya en las primarias a final de mes. Algo que me llamó bastante la atención, no sé si ya lo mencionaron hace unos minutos atrás, pero el programa que tienen los candidatos. Había una crítica muy grande a los copy y paste, ¿no? de algunos candidatos, y creo que eso es una falta de respeto, pero netamente a la región de Los Ríos y a los ciudadanos. Yo creo que se bajó uno de los candidatos que Sí. había cometido, digamos, ese error, pero va a ser constituyente, quiere ser constituyente, y tendrá esos mismos errores en el momento que quiera redactar una constitución, me pregunto yo. Creo que la región de Los Ríos necesita respeto, necesita que los programas que se enfoquen en nuestra región. A veces se critica mucho que los recursos no son bien ¿cierto? Direccionados, que no se gasta la totalidad a veces de los recursos que da el Estado para la región de Los Ríos, porque no sé si ustedes saben que en el mes de octubre uno debe haber hecho el gasto y la programación del año siguiente. Y a veces se devuelve plata. Perdón, Andrea, no Eso, sé si creo que te estamos llega a ser escuchando gobernador regional. te estamos escuchando con ¿No se dificultad, escuchó? Andrea. A ver, Tuvimos una dificultad la última idea. desde el mes de octubre. Ya, ¿ahora sí? Sí. ¿Está bien? Ya. Bueno, lo que les venía diciendo, que encontraba que era una falta de respeto de los candidatos no tener un programa direccionado, ¿cierto?, a la gente de la región de Los Ríos. Las realidades son muy distintas. Había un candidato que copió completamente un programa de la candidata de la región metropolitana, otro de la región de Aysén, otro de la región del Maule. Entonces, la región de Los Ríos es muy distinta, diversa, tiene mucha ruralidad también, y considerando eso, la región de Los Ríos a veces devuelve recursos, y los mismos consejeros regionales reclaman que no están bien focalizados la inversión. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo ahí con quiénes van a ser nuestros candidatos, que representan además a los partidos, y además van a estar viendo los recursos regionales por 4 años. Entonces eso es un poco lo que a mí me preocupa, y vi un poco en los medios. Y creo que debemos preocuparnos de eso. ¿Quiénes son candidatos? Yo me preocupa que el candidato de C, que se bajó, quiere ser constituyente, decía yo anteriormente. ¿Y Sí. qué pasa si va a hacer lo mismo en una constitución? ¿Va a copiar y pegar? ¿O realmente va a trabajar para ellos y ser electo? Yo creo que cualquiera de los candidatos que esté ahí en cualquier papeleta debe representar y tener respeto por los ciudadanos. Gracias, Andrea. Andrea Weber. Luz, bueno,
vamos a ir conversando con todas. Creo que esto que plantea Andrea también es relevante de seguir el rol de la mujer en la elección de gobernadores. Es un tema que se ha estudiado incluso y imaginarán los resultados, digamos, o sea, y esto a lo largo del mundo, ¿no? Entonces la presencia en el Parlamento ya es bien especial, todo ello, digamos, se acuerdan que se hablaba cuando se decía, ¿qué pasa si gana la comisión mixta en el plebiscito? Tendrían que ir paritariamente, participar el 50% de la convención constitucional y iba a ser parlamentarios, ¿no? Y parlamentarias, pero paritario. Entonces tenían que ir la mitad y resulta que alcanzaba justo, una cosa así. Entonces todas las diputadas mujeres tenían que entrar por obligación, digamos, porque de otra manera no se cumplía con el requisito esto de la convención paritaria. O sea, ese es el nivel, digamos. ¿Andrea? Sí, mire, a mí me preocupa un poco igual que cuando tú ves las elecciones y vamos a lo más chiquitito, por lo menos tenemos dos candidatas, en el caso de nosotros, Evópoli y RN, que van ¿cierto?, a medirse una primaria. Gobernación. Pero, ¿qué pasa con los que vienen un poco más abajo, los concejales? ¿Cuál es la representatividad de las mujeres? La cantidad de candidatas a alcaldesa en la región, tú ves que también es mínimo. Entonces, si bien el tema de la paridad ha ayudado bastante, pero falta también que se motiven las mujeres quizás, porque normalmente cuando tú ves las elecciones, y tenemos que ser sinceros, a veces las mujeres no votan por las mujeres, ¿ah? Votan por el candidato, por el varón que le da el abrazo, que es más buen mozo a veces, que le ofrecen el oro y el moro y que son populistas. Entonces, también hay que pensar un poco por qué participando en ello. No sé si soy yo o no te escuchamos bien, Andrea. Sí, nos quedamos en el candidato buen mozo, Andrea. Tenemos Ya. tenemos Sí, un lo que problema decía con que a tu veces conexión las mujeres no votan por las mujeres. Sí. Entonces, sí. Bueno, y a veces las mujeres se van por el candidato buen mozo, porque le da el abracito. Entonces, también hay que considerar que las mujeres debemos votar, las mujeres votar. Sí. Sí, quizá, Andrea, en algún momento puedes apagar la cámara y ahí se debiera resolver el tema de que queda fija en determinado momento y no te podemos escuchar bien. Pero bueno, vamos viendo, vamos matizando, porque vamos a ir conversando. Te le iba a dar la palabra a Luz a propósito de, además de que es candidata también a gobernadora, ¿no? Por el Partido Humanista. Esta es una decisión que... ¿Cómo toman este tema de la participación de la mujer? ¿Cómo lo han conversado internamente en el Partido Humanista? ¿Y cómo viene la decisión de tu candidatura a la gobernación? Bueno, precisamente es por el tema de incorporar a la mujer ya en el protagonismo político, porque muchas de nosotras participamos en política, pero siempre haciendo papeles secundarios. Entonces, a nivel nacional, nosotros conversamos el tema y fuimos viendo quién podía en varias reuniones, quienes en realidad estarían dispuestas a asumir esta responsabilidad, entendiéndolo como una responsabilidad de difundir un poco nuestros principios del humanismo y también ser un aporte en el desarrollo regional. Entonces, bajo unas metodologías de mucho estudio, de mucha conversa, de mucho análisis, finalmente fuimos determinando en la mayoría de las regiones a través de reuniones y en un par de regiones se hizo a través de elección interna a nivel regional y de esa manera definimos nuestros candidatos y candidatas a gobernación. Sin embargo, igual somos alrededor de 4 mujeres de las 11 regiones que representamos cuando hicimos este armado. Así que de todas maneras, igual como partido, estamos en un debe con respecto al protagonismo de la mujer en política
Y siento que es una responsabilidad nuestra, de las mujeres también, ir instando a otras amigas, a otras compañeras a que vayan siendo un poquito más confiadas en sí mismas y podamos ir haciendo un trabajo conjunto entre las que tenemos un poquito de más experiencia, así entre comillas, porque por lo menos yo he sido, esta es mi segunda candidatura que asumo a un cargo popular como, como más extenso. Antes había asumido candidaturas en el colegio de profesores y ahí es una instancia más pequeña, en una comuna pequeña. Por lo tanto, no fue tan... Ahí la mayoría éramos todas mujeres las que asumimos los cargos en algún momento. Entonces, a nivel de colegio de profesores, se da un poquito más esta paridad. Y tenemos que ir aprendiendo también de las experiencias de estas orgánicas, de las organizaciones sindicales tal vez, porque ahí sí hay más mujeres que están protagonizando la política en el país. Ujú. Luz Helena Soto, candidata a gobernadora, además por la región de Los Ríos, por el Partido Humanista. Y de todos modos, Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista, de todos modos es relevante lo que decía Andrea recién, Andrea Weber, dirigente de Renovación Nacional aquí en la región, en términos de que esto es relevante, por ejemplo, en los concejales. O sea, los concejales son representantes inmediatos casi de electorados que probablemente sean de nicho, ¿no? Como se les llama. O sea, electorados que están preocupados de incorporar dentro de la discusión pública una dimensión territorial. Lo voy a decir casi idealmente, porque sé que esto tiene obviamente sus bemoles, pero en principio debiera ser así además, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con eso, con la participación de la mujer ahí en ese nivel? Gracias, Víctor. Yo en realidad, a propósito de lo que también tú señalabas respecto de la candidatura de Luz a gobernadora regional, quiero saludar con una tremenda relevancia el hecho que el Partido Humanista esté presentando una candidatura a gobernadora y que hayan definido también que sea Luz, que es una mujer que ha sido dirigente social y también política, y que se apueste por esta candidatura. Creo que es de tremenda relevancia, más allá de las otras que se han ido o pueden estar o no pueden estar perfiladas, pero acá lo importante es cómo el Partido Humanista da una lección y un paso innovador para la oposición de nuestra región, por cuanto ha salido una crítica muy profunda de parte de los sectores asociados a la concertación, en que solamente vislumbraron candidatos varones para las candidaturas de gobernadores, más allá incluso del tema planteado por Andrea respecto de los programas, que en sí a mí me llama profundamente la atención que se construyan, pero con tantas necesidades, con tantas realidades distintas, con tanto también que se ha construido en una ciudad como Valdivia y también en la región de Los Ríos, respecto a tremendos procesos de participación de la ciudadanía a partir de lo que fueron los cabildos participativos. Fuimos la región del país que desarrolló más cabildos. ¿Cómo no va a existir material para poder elaborar propuestas para las comunidades, para la región? Más en un proceso ya constituyente que hemos iniciado. Entonces me llama profundamente la atención que se continúe desarrollando y construyendo programas solamente a partir de lo que un grupo de personas de una organización política pretendan que es lo que se necesita. Respecto al tema de las concejalías, sin duda que es muy importante. La participación de la mujer hoy día debe ser exigida y debe ser plasmada en todos los espacios políticos y sociales. Se ha avanzado mucho más a nivel de organizaciones sociales. Y a nivel de concejalías creemos que se están dando sí avances importantes. En el caso nuestro, nosotros abordamos no solamente por la connotación de
de ser mujeres la incorporación de compañeras dentro de las propuestas a concejalías en la región de Los Ríos, sino que también con algo que es natural, que nuestras compañeras son dirigentes sociales en sus respectivos frentes de masas, donde trabajan, donde viven, y eso de manera natural genera un potenciamiento de esos cuadros dirigentes para que puedan asumir, en este caso, de acuerdo a lo que tú me preguntabas, labores como candidata a concejales. Pero también hay otro elemento que yo me quisiera referir, que yo discrepo cuando se plantea que las mujeres en realidad no debieran, que las mujeres debieran preocuparse o que las mujeres debieran tomar un rol más activo, porque siento que hemos vivido en los 2 últimos años movilizaciones históricas de las mujeres, no solo en nuestra región, a nivel del país han salido millones de mujeres en los actos conmemorativos del 8 de marzo, cuando también en la conmemoración del Día contra la Violencia de Género, y con propuestas concretas respecto a las demandas que no tienen que ver o estar circunscritas respecto de las organizaciones feministas, sino que demandas transversales. Y en eso, por lo tanto, creo que acá lo que ocurre es cómo se abren los espacios para que estas mujeres organizadas puedan entonces también ser parte de procesos eleccionarios. Creo que ese es el clic, porque, por ejemplo, las manipuladoras de alimentos agrupadas en la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos hace un par de días anunciaron una serie de candidaturas que van a presentar como candidatas a concejales, como candidatas a constituyentes, como candidatas a alcaldesas, y esa organización sindical que tiene expresión nacional está compuesta principalmente por mujeres. Claro. Entonces aquí hay un desarrollo importante, pero hay que abrir los espacios para que la organización social y también dentro de los mismos partidos políticos se puedan priorizar este tipo de candidatura. Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. Claro, además está el hecho de que esta crítica que hay a la política como profesión, ¿no? Esto de vivir de la política o para la política, ¿no? Que es una vieja discusión además. Esto de ustedes trabajan además, o sea, tienen que cumplir roles muy diversos y además el ejercicio de todos los políticos en general, independientes si son hombre, mujer, todas las diversidades además, debieran tener incluso la posibilidad de acceder a esos espacios de representación quienes no se dedican exclusivamente a ello. Y eso es algo que en Chile está ahí, siempre ronda, digamos, como una crítica muy dura respecto de quienes se dedican a la política básicamente para resolver su subsistencia, digamos, ¿no? Y eso es algo que obviamente tiene también interpretaciones diversas. Andrea Weber. Sí, mira, en la relación a lo que tú planteas, hay gente que lleva más de 30 años en el Congreso, ¿ya? Hay gente que se pasea de un cargo de representación a otro. A veces parten como autoridades regionales, luego aprovechándose. Yo lo veo de esta forma. Algunos toman los recursos del Estado y hacen campaña con ellos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Ofrecen proyectos en algunas comunidades, mientras son autoridades, pueden ser consejeros regionales. Aquí yo no voy a nombrar a ninguno en específico, pero voy a generalizar. Después de eso quieren seguir su carrera de diputado, luego querrán ser senadores, o sea, quieren pasar por todos los puestos y llevan algunos 30 años. ¿Y qué ha pasado en estos últimos 30 años? Tenemos un gran problema en relación al tema de se escucha, de repente siento que me corto.
Sí, No, de ahora te hecho te escuchamos. se corta un poco, pero te estamos Sí, escuchando. ya. Del tema que siempre se ha hablado de la AFP, un sistema que hay que mejorar. Estamos viendo ese tema que es súper delicado. Ahora está el retiro del 10%, ¿cierto? Que va el segundo retiro ya en boga, pero no estaríamos en estas condiciones quizás si los diputados y senadores en 30 años hubiesen hecho su pega. Yo creo que aquí están al debe todas las autoridades de todos los partidos que llevan, como dices tú, que han hecho profesión el ser político. Yo lamento que estas cosas sucedan. Estamos en el año 2020, vamos al 2021, y quizás algunos de los que están ahí dejarán de ser de diputados, pero van a estar 16 años como senadores. Son siempre los mismos. Y en Chile seguimos con los mismos problemas año a año y no se ve solución. ¿Qué pasó ahora que no quisieron rebajar la cantidad de parlamentarios? El tema de la rebaja de sueldo fue mínima. Entonces, ahora tenemos el tema de la pandemia. La región de Los Ríos, estuvimos mucho tiempo en fase 3, bajamos a 2, estamos en 1. ¿Y qué significa eso? Que el problema económico que se viene en la región es muy grande. Yo estoy en contra de las cuarentenas, porque hay mucha gente que realiza su trabajo las mujeres sobre todo, venden productos, comida, van a los trabajos de algunas personas, van a ofrecer ensaladas, ¿cierto? Algún plato preparado, van como asesoras del hogar y no pueden ir a trabajar. Yo creo que hay que pegarle aquí un chachazo a todos los senadores y diputados que no han hecho la pega, que nos tienen en esta condición a muchas personas en la precariedad, y creo que tenemos que pensar también que la economía tendríamos que salir de cuarentena, pero yo lo veo tan difícil porque la gente está porfiada. Yo veo en la ciudad, en Valdivia, que la gente, que los cabros andan en la plaza, andan en bicicleta, juegan a la pelota y les importa nada lo que significa una cuarentena. Y lamentablemente, si han habido como 2 o 3 accidentes en la noche, cierto que han sido complejos, han fallecido personas en accidentes en Valdivia, estando en toque de queda, entonces hay cero respeto por el toque de queda, cero respeto por las cuarentenas, y eso significa un daño a la economía de muchas familias. Y eso es lo que la gente no piensa. Yo creo que la cuarentena no va a dar resultado un 100% cuarentena, deberíamos estar en una fase 2, pero la gente debería respetar. Y si nos ponen en cuarentena, tendríamos que tener militares en las calles y un carabinero en cada esquina. Andrea Weber, dirigente de Renovación Nacional, con nosotros en este viernes en que las protagonistas asumen el rol de conducir este espacio. Luz Helena Soto, dirigente del Partido Humanista, candidata a gobernadora por el mismo partido, y bueno, aquí entramos en el otro tema y qué bueno que vayan fluyendo, digamos, ¿no? Luz. Ahí está. Mira, con respecto a las políticas públicas que se están desarrollando en estos tiempos de pandemia, realmente siento de que van por un camino distinto a lo que la gente realmente necesita. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos cuidar la economía familiar de todas aquellas familias que tienen trabajos que no son con un contrato, que no son trabajos formales, digamos, pero también la prioridad es la salud. Por lo tanto, creo que ahí el Estado, como gestor de políticas públicas en situaciones de crisis sanitaria, ha tomado medidas que en el fondo no son tan eficaces, porque nosotros como región fuimos la primera región que pasó a una fase 4. Saltó como de la fase 2 a la fase 4, se promocionó el salir a tomar café, a ir a disfrutar de nuestra naturaleza, pero hasta por ahí nomás, porque se podía ir al mall, pero no se podía ir al jardín botánico.
Entonces, todo este tipo de aglomeraciones que se han ido generando también te hace sentir como persona común y corriente de que sí puedes hacer las cosas, o sea, te crean una falsa normalidad y que finalmente te da la libertad para poder hacer las actividades que a todo el mundo le gusta, o sea, a la juventud le gusta salir a andar en bicicleta, le gusta juntarse, los jóvenes necesitan esta interacción entre ellos, por lo tanto también es psicológicamente sano de que uno interactúe con otras personas. Sin embargo, el cómo se desarrolla esta interacción es donde está el problema. Y sí, de acuerdo con que la cuarentena a nosotros nos complica un poco, pero nos complicaría menos si existiera la garantía de que todas aquellas familias que no pueden salir a trabajar tengan asegurada su alimentación y el pago de sus servicios básicos, el pago del arriendo, la luz y el agua, que como estamos en casa nos subió a todos un 40 o un 50 y hasta un 100%. Es decir, pagamos doble en cuenta de la luz. Y eso el Estado debería haberlo regulado, debería haber por lo menos que se congelen estos valores, aunque nosotros tengamos mayor consumo, entre comillas, porque en realidad en las familias lo único que pasa es que uno está más en casa, pero eso no significa de que se gaste más energía eléctrica. Estés en casa o no estés en casa, el refrigerador sigue funcionando. ¿Y qué es lo que más gasta? ¿Te fijas? Entonces, ahí siento de que las grandes empresas se han aprovechado de la necesidad de la comunidad, de la necesidad de los que somos del pueblo en realidad. Y, y eso todavía nadie lo ha regulado, nadie nos ha garantizado que no van a subir los precios en los supermercados. Eh, es un chiste, se creó un meme con el precio del morrón. O sea, definitivamente a veces tenemos que pensar, ¿compramos morrón o no compramos morrón? Porque finalmente es un complemento en nuestra alimentación y tal vez no lo sintamos como algo que sea realmente necesario y tenemos que hacer este cuestionamiento. ¿Te fijas? Porque estamos en pandemia y más encima no nos garantizan de que podamos estar en condiciones relativamente dignas para aquellas personas que no, bueno, nosotros, las que estamos aquí, a lo mejor no todas, pero somos personas que mantenemos nuestros trabajos, ya, hacemos teletrabajo y hemos mantenido nuestros sueldos. Imagínate aquellas personas que no han podido hacer eso. Entonces son familias que la están pasando muy mal. Y además de eso, ya las familias se están enfermando. ¿Te fijas? Alguien adquiere coronavirus en una familia, se enferman 2 o 3. Entonces, además de el problema de la economía familiar, estamos con problemas de salud y eso sí nos va a llevar a una crisis bastante compleja. Y creo que como el Estado no nos garantiza nada, es la solidaridad entre nosotros las que nos está manteniendo. Las ollas comunes, juntar canastas familiares y tanto el Partido Comunista, bueno, por lo menos como el Partido Humanista, hemos estado en eso. Hemos estado en eso, apoyando a aquellas personas que realmente tienen más dificultades que nosotros. Luz Helena Soto, dirigente del Partido Humanista. Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. Paola. Sí, no puedo estar más de acuerdo con todo lo planteado por Luz, porque en realidad acá decir que la gente es porfiada es una mirada muy sesgada del estado de situación respecto de esta crisis que es económica y que es social. O sea, yo creo que lo que hay que señalar es que tenemos autoridades ineficientes e irresponsables. Por cuanto no pudieron, sí, cuarentenas tardías también, de manera obtusa querer imponer este diseño de cuarentenas dinámicas que claramente nos ha llevado a un aumento de los contagios en todo el país. Fuimos conejillos de Indias, como bien decía Luz, respecto de esta fase a la que entramos, y donde tuvimos a la senadora Fombar y al intendente Asenjo tomando café e incentivando a que la gente saliera, cuando en realidad desde un primer momento y cuando esta pandemia se refleja en la alerta sanitaria que se establece por parte del gobierno de Chile, nosotros y muchos sectores lo que exigimos fue
cuarentenas inmediatas, pero con protección social, para que se pudiera afrontar de manera distinta la propagación del virus. Y eso no fue oído. Recordemos, han habido 3 ministros de salud. ¿Por qué? No porque las cosas se han hecho bien. Entonces, acá lo que ocurre es que la gente tiene que salir a trabajar. Creo que puede haber un rango de gente que también no quiera respetar esto y salga, pero en porcentajes, porque no existe ninguna medición que nos pueda decir una cuestión contraria, es menor. Hay más de 3 millones de cesantes en este país y por lo tanto acá lo que te estás jugando es que tenés que salir porque tienes que comer. El tema del consumo de los servicios básicos. Hoy día Saesa no le corta la luz a la gente, pero la gente no está pagando sus cuentas de luz y por lo tanto se le están acumulando cuentas millonarias. El tema de la crisis no es solamente levantar lo que acá ha existido o existe en este momento, es cómo también vamos a afrontar lo que continúe. Y sí, estamos enfrentados a una segunda discusión por el retiro del 10%, porque finalmente ha sido la única alternativa que se ha visualizado frente a un gobierno que no ha logrado resolver de manera efectiva las necesidades de las personas en estos tiempos de crisis, porque habían habido otros proyectos que se han presentado en los cuales no se ha querido avanzar, como el impuesto que propuso la bancada del Partido Comunista y luego donde se incorporaron y adhirieron también otros partidos, el impuesto a los súper ricos, que lo que proponía entonces era generar este impuesto adicional y con eso iba a permitir generar un ingreso permanente al 90% de la población. Porque acá tampoco se ha levantado el tema de la tremenda, de los datos respecto de la inestabilidad económica y la pérdida de ingresos de la población que no tiene o que no está dentro del sistema y que son los informales. Entonces, yo creo que acá, junto con Centrar, y que quería dar esa opinión respecto de la cuarentena y lo que a nosotros nos parece, sí, pues, la solidaridad del territorio ha sido la que ha primado, pero no resuelve la situación de las personas. Y por eso hay que seguir luchando, porque el hecho de que estemos en este momento histórico, ya a puertas de elegir a los constituyentes que van a ser parte o que van a ser los que van a elaborar una nueva constitución para el país, no es algo que nadie regaló. Eso se ganó gracias a las movilizaciones de la gente en las calles. Y todo lo que se ha avanzado es porque también el pueblo de Chile ha seguido movilizado. En cuarentena, pero ha seguido movilizado. En sus casas, pero ha seguido movilizado. Si no hubiera sido así, el triunfo de la apruebo de la Convención Constitucional no hubiera sido en casi un 80%. Y por lo tanto, porque ya los ciudadanos y ciudadanas de este país comprendieron que es la movilización la única herramienta que tenemos para producir las transformaciones que superen la desigualdad en Chile, tenemos que seguir movilizados. Y frente a autoridades ineficientes, ¿qué tenemos que hacer? Habrá que entonces poder avanzar en elecciones anticipadas, porque nos queda un año de gobierno. ¿Y en qué va a quedar nuestro país si este gobierno realmente no resuelve los problemas de las personas? Porque no es que no exista voluntad en este momento de poder avanzar en la discusión y en el debate de proyectos de ley que puedan generar mayores propuestas o soluciones. Es que hay una serie de proyectos de ley que requieren el patrocinio del gobierno y por lo tanto no lo va a dar porque no es parte del engranaje del sistema neoliberal que representa el gobierno de Sebastián Piñera, que es el que nos tiene sumido también en esta profunda desigualdad. Yo creo que a ese elemento hay que darle más, hay que discutirlo más, porque nosotros en realidad como Chile Digno, con las organizaciones políticas y sociales que lo componen, ayer se emitió una declaración a nivel nacional
donde también llamábamos a hacer un debate respecto de esto. Tenemos un gobierno que ya durante casi un año no ha sido capaz de resolver soluciones efectivas, y esto debiera llevarnos a un debate en el Congreso que evalúe elecciones anticipadas. Gracias, Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. Andrea Weber, consejera regional de Renovación Nacional. Andrea. Mira, en relación a lo que plantea Paola del tema de las elecciones anticipadas, mira, la democracia es una sola. Aquí y en la Quebrada del Ají, los gobiernos son elegidos y en Chile el sistema son gobiernos por 4 años. Hacer una elección anticipada es casi un golpe de Estado. Creo que también tiene que haber aquí un trabajo en conjunto. Andrea, Oye, tú que no no te se trabaje escuchamos. en la reforma de pensiones. Hay una ley de reforma de pensiones que no se ha puesto en discusión. Y todo, además, quiero volver un poquito atrás, todo se hace con recursos. El Estado no genera recursos. Los recursos los damos todos los chilenos con los impuestos, con el pago de las contribuciones. ¿Vieron el programa ayer del pago de las contribuciones? ¿Lo vieron ese informe? Creo que es súper complejo y son parlamentarios de todas las bancadas, de todos los sectores. Justamente la señora Castillo, creo que es Natalia Castillo, ¿no? Que es una diputada de la Comisión de Vivienda, tampoco paga siendo de la Comisión de Vivienda y Bienes Nacionales, tampoco paga sus contribuciones. Y hablando del impuesto a los súper ricos, yo creo que los parlamentarios deberían ser los que más paguen impuestos. No han hecho la pega, además, en 30 años, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, creo que necesitamos recursos. Nosotros no generamos recursos y para hacer políticas públicas necesitamos plata. Hay lugares que no tienen agua potable rural, hay sectores que no tienen camino. ¿Cómo lo haces? Con recursos. Hay gente que no tiene vivienda. ¿Cómo lo haces? Con recursos. Entonces, vivimos una crisis desde octubre del año pasado, donde de cierta forma se quiso desestabilizar el gobierno. A mi juicio, la oposición se ha puesto en mala en todo lo que se ha presentado. Entonces, no podemos seguir en esta pelea chica de que yo no te voy a aprobar o no te voy a presentar una ley porque quiero desestabilizarte. Yo creo que también hay que ser sinceros. Si para salir de esta crisis no podemos polarizarnos más, debemos trabajar en conjunto. Yo insisto, el apruebo ganó porque hubo mucha gente que votó por el apruebo, pero no por un partido en específico. No, fue la gente. Yo creo que, insisto, que aquí ningún partido debe arrojarse el triunfo del apruebo. Y sigo insistiendo, para poder tenemos que hacer reformas poderosas, reformas en la protección social, en economía y el modelo liberal que muchas veces critican. De los años 80 a la fecha, bajamos la cantidad de pobreza en Chile de un 80% a menos de un 10%. Si bien también la gente que tuvo vivienda se mejoró bastante. Si bien no son las viviendas dignas que uno podía esperar, eran viviendas de 30 metros cuadrados, casetas sanitarias, pero hay gente que no tenía dónde vivir. Y ahí es donde hay que hincarle el diente. Yo fui seremi de vivienda en la región de Los Ríos. Conozco perfectamente cómo la gente también además engaña al sistema para tener subsidios. Hay una molestia, yo creo que hablaba con muchos dirigentes hace un tiempo atrás y quiero poner esto en la mesa, que la gente, todos vulneran el sistema si son capaces de hacerlo. Cuando tú ves comités de vivienda que llevan 30 años, 20 años, y después ves un grupo de personas que lleva 2 años y ya está en un grupo que va a construirse su vivienda, tú dices, ¿qué pasó aquí? Es que no, el diputado o el senador le ofreció a ese grupo, por los votos, tener su vivienda, ser parte de un comité. Entonces lo encuentro súper injusto. ¿Ya? Lo encuentro súper injusto y hay gente que lleva muchos años sin poder acceder a una vivienda. Mucha gente, y tú ves cuando entregas una llave, ves que la gente llega en tremendas camionetas. ¿Qué es lo más importante? ¿Una casa o un vehículo? A lo mejor el vehículo sí, para poder trabajar, pero tú en SDS 49, tú pones 300.000 pesos y después ves que la gente arrienda la casa. Entonces, ¿tenía necesidad real de una vivienda? Hay algo que estamos haciendo mal todo.
que la gente se aprovecha y de repente pasaba que si la gente no es casada y tiene pareja, uno postulaba en una comuna, el otro postula en otra comuna. Y ustedes lo encuentran que eso es ser sincero, que eso es colaborar, es aprovecharse del sistema. Y al final los dos tienen, voy a poner un ejemplo, Río Bueno, Lago Ranco. Le entregaban la casa en Río Bueno y se le entrega a la pareja la casa en Lago Ranco. La de Lago Ranco la ocupan de veraneo para arrendarla. O sea, ¿de qué estamos hablando? La gente se aprovecha también del sistema. Entonces yo creo aquí que hay muchos parlamentarios, como lo dije anteriormente, que también ofrecen viviendas, ofrecen caminos, ofrecen APR por voto, con la plata del Estado. Entonces hay cosas que para poder ser político, la gente honrada a veces no es político. No sé si concordarán las otras personas que están aquí conmigo en el panel. A veces la gente más honrada es la que no puede acceder a esos puestos de representación. Entonces, yo creo que ellas, como yo, criticamos también ese abuso. Yo creo que yo vi muchas señoras esforzadas que vendían colaciones para juntar los 300.000 pesos. Vi también gente que generaba comités, que no tenían terreno, que no tenían nada, y trabajaban con algunas empresas. Llegaba un cierto periodo de tiempo y le decían a la gente, si usted en un mes más no tiene los 300.000 pesos en su libreta, sabiendo que ni siquiera podían postular, la sacaban del comité y después ingresaban a otra persona donde le cobraban una cuota para poder ingresar. Y eso es sistemático. Entonces, aquí hay abuso por muchos lados. Yo aproveché este momento para descargar un poco de lo que vi, porque sabemos que tenemos problemas de vivienda, tenemos problemas de agua potable rural, tenemos problemas de camino en la región de Los Ríos, y ahora tenemos esta crisis. Entonces, como un gobierno, y cualquiera que sea, yo creo que si hubiese sido Guillé el presidente, también se hubiese visto enfrentado a una situación igual que ahora. A lo mejor el estallido social no lo hubiese reventado porque, a mi juicio, fue esto muy apoyado por la oposición. Entonces, a lo mejor le hubiese pasado lo mismo con la crisis sanitaria, porque Chile no genera recursos. Entonces, para poder hacer todas las políticas públicas se necesitan recursos en el Estado de Chile. Gracias, Andrea. Andrea Bévar, consejera regional de Renovación Nacional. Lo que te preguntaría cualquier reportero es ¿y usted que fue Seremi de Vivienda, por qué no hizo nada? ¿No? ¿Por qué no denunció a esta gente, digamos, que mal utiliza el sistema y todo ello? Mira, yo sí tuve conversaciones y yo sí tuve problemas con algunos parlamentarios por eso. ¿Ya? No voy a dar los nombres. Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué pasa, digamos, creo, en ese espacio, en ese momento? Pero mira, ahí fue cuando nosotros hablamos con el ministro de ese entonces, Cristian Monkever, y decíamos que la fiscalización que se hacía era muy mala por parte del Serviu, en el sentido, claro, van a ver que las casas no se ocupan o se arriendan, le dejan un papelito, después vuelven en cierto tiempo y vuelven otra vez con un papelito, y los vecinos a veces del mismo comité se quedan callados por represalia, ¿ya? Tú lo conversabas con los dirigentes. Entonces se tomó el tema del TCH. El TCH fue un programa que salió para poder ver en qué comuna y qué persona estaba arrendando la casa o simplemente no la estaba ocupando. Para poder quitarle las casas. Igual suena como medio brusco el tema, pero si una persona no ocupa la casa o la arrienda es porque no la necesita. Y esa casa tú se la puedes dar a otra persona. En el tema de la vivienda, yo sí traté de que los comités que llevaban muchos años fueran los que tuvieran la posibilidad de tener el subsidio. El comité de Reñihue, 30 años, ya las obras se están ejecutando. Así había muchos subsidios rurales que tampoco se habían llevado a cabo, Puerto Nuevo, Nontuelá, y ya las obras ya están a puertas de entregarse. Uno a veces, yo sí puse en alerta muchas cosas que a mí me parecen que no eran correctas. Y ahí tuve muchos problemas también por ello. Entonces, creo que, como dije, para ser político, a veces, lamentablemente, la gente que es político o que está en algunos cargos no es honrado. Y los que somos honrados y somos directos para decir las cosas son los que más tenemos problemas. Yo creo que
hay que mejorar las políticas públicas en muchos sentidos, pero una de las cosas importantes es que lamentablemente, y yo lo decía a una dirigente, nosotros no somos almohada de nadie, entonces yo no sé Ujú. si la pareja de esta persona o la otra persona va a estar en un comité o no. Yo no puedo ver eso. Lamentablemente el sistema del registro social de hogares es que la persona se encuesta, ¿cierto? Yo creo que también el registro social de hogares tiene muchas falencias. La persona se encuesta y tiene un puntaje. Y la pareja esta tiene otro puntaje. A veces hasta uno va como con un hijo y el otro va con otro hijo, o con un hermano, o con el papá, ¿se fija? Entonces, para burlar el sistema, la gente se organiza de esa forma. Y es brutal. Y eso uno lo denuncia, pero hay que para eso ver cómo funciona el registro social de hogares, que quizás hay que mejorar, hay que partir desde ahí. De hecho, se ha estado tratando de reformar permanentemente, digamos, se le han hecho modificaciones, o sea, ese tipo de cosas siempre está en el espacio de debate, pero siempre en un ámbito más bien administrativo. Probablemente la discusión constitucional en algún rato también sonó, digo, o sea, nosotros lo conversamos alguna vez acá, creo, recuerdo muy bien con Juan Andrés Vara, con la gente que ha trabajado estos temas más en términos genéricos, la cuestión de los derechos. Y hablábamos del derecho a la vivienda, digamos, en el ámbito del debate constitucional, el derecho a la vivienda, y por favor, o sea, en el ámbito de las candidaturas a concejales y alcaldes, o sea, esto es fundamental. Y nadie dice nada al respecto, digamos, ¿no? O sea, el tema de la vivienda es central. Ahora, independiente de con quiénes articularse para poder hacer fiscalización y todos los demás procesos administrativos, lo esencial es el déficit inmenso de vivienda que hay. Luz Soto, dirigente del Partido Humanista, candidata a gobernadora por el Partido Humanista. Sí, fíjate, el tema de vivienda es un tema que realmente es una necesidad básica de los seres humanos. Y me llama mucho la atención lo que comenta Andrea, que hayan familias que están 30 años trabajando para tener su vivienda. Y a mí me parece muy injusto esto que se romantice tanto el esfuerzo del otro, en consecuencia de que es un derecho que debería estar garantizado en tanto una persona cumple 18, 20, 21 años y quiere independizarse de la casa de sus padres, de poder tener acceso a una vivienda que a lo mejor pequeña pero digna, porque el hecho de que sea una vivienda de 45 metros cuadrados, como fue la que yo compré cuando me vine a vivir a esta casa en la que estoy ahora, es pequeña pero tiene cierto grado de dignidad. Eh, entonces siento de que efectivamente eso es lo que generó el estallido social, o sea, no fueron 30 pesos, fueron 30 años en donde cada familia tiene que ir luchando día a día, haciendo tremendos esfuerzos para poder en 30 años tener una casa. Eso es tremendamente inhumano, porque finalmente eh, se pierden otras prioridades, se pierden otra- otros beneficios que podría tener, otras actividades que podrían hacer las personas que tienen relación también con lo que es la recreación, con acciones que le permitan tener un estado de vida mejor. Y yo siento que cuando el ejemplo de la persona que tiene su casa en Río Bueno y su casa en Lago Ranco, ¿quién no me dice de que la casa de Lago Ranco y el arriendo en el verano es lo que le permite vivir el invierno? Porque estas personas no son personas que tengan un empleo asegurado, un sueldo digno que les permita una condición de vida que sea relativamente adecuada. Entonces son gente de esfuerzo también. Si bien es cierto, uno muchas veces, como con lo que tiene no le alcanza para vivir, busca aquellas alternativas que le permitan engañar un poco al sistema para poder avanzar. Paso a otro tema, que es un derecho fundamental también de los seres humanos, aparte de la vivienda, que es el derecho a la educación. Uno tiene que mentir para obtener acceso al crédito universitario, porque si no, no te lo dan. Mentir para tener becas universitarias y poder estudiar, porque si no, no te las dan. Entonces, el sistema te obliga también a que sea engañado, porque las personas que no tenemos los medios o que con mucho esfuerzo podemos educar a nuestros hijos,
porque somos profesionales y tenemos un sueldo que no nos alcanza, necesariamente tenemos que hacer esfuerzos. No te digo mentir, pero dejar de hacer muchas cosas para poder pagar la universidad de los niños. ¿Te fijas? Dejar de viajar, dejar de estudiar dejar de acceder a la cultura por darle el espacio a las nuevas generaciones. Y esos son sacrificios que solamente la gente humilde, la gente de esfuerzo, es la que hace. Y el romantizarlo no me parece. Me parece de que esos derechos deberían estar garantizados. Y creo de que ahí tengo la esperanza en que la nueva constitución realmente sea una constitución garante de derechos y que permita que nuestra sociedad y nuestro país en unos 4 o 5 años más, ya estas cosas, todas estas problemáticas que tenemos ahora en vivienda, salud y educación, que consideramos nosotros que son los derechos fundamentales, estén en otro plano, y que las instituciones cambien, Serviu cambie, porque realmente veía en televisión las tremendas filas que estaba haciendo la gente en cuarentena o en diferentes etapas, porque no pueden entrar a una página web para hacer sus postulaciones. Son gente que no tiene acceso a computador, son gente que no tiene las habilidades para trabajar desde los equipos remotos. Entonces, todo esto tiene que irse mejorando. Y si bien es cierto, se habla de la responsabilidad de todos, pero siento que esta responsabilidad de todos es para arreglar, cómo nosotros tenemos que colaborar si nosotros necesitamos que hayan derechos garantizados. Entonces, cuando es responsabilidad de todos, es para otros, y cuando los beneficios van para todos, esos beneficios van para, en realidad, los súper ricos, no para nosotros. Bueno, hay quizá esa es la discusión en este minuto en que no se está escribiendo la Constitución. O sea, la discusión es hasta qué punto debiéramos entrar en ese debate. De hecho, incluso en los programas estamos más preocupados del copy-paste y todo ello, digamos, pero si uno lee los programas, el tema de la vivienda aparece de los gobernadores. El martes estuvimos conversando de ello con Ricardo Millán acá, con Henry Surmendi, con Pablo Díaz en Territorio Sostenible. Creo que ellos mismos decían, o sea, ahí es donde uno tiene que empezar a mirar las autoridades con un poco más de celo en términos de decir, o sea, las autoridades tienen que cumplir un rol independiente que no puedan resolver, porque de hecho no es tarea del gobernador regional resolver la cuestión del déficit de vivienda, pero tiene una responsabilidad política enorme en términos de plantear y ser capaz de incluso conducir procesos que conduzcan a revitalizar esto que plantea Luz, digamos, que es la vivienda como un derecho. Eso a nivel comunal mucho más todavía. O sea, los primeros interesadas debieran ser las candidaturas municipales. Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. Sí, mira, acá de nuevo tengo que partir rechazando esta connotación negativa que se le otorga al pueblo, a la gente respecto de que se aprovecha, de que hay abuso, porque siento que aquel que mintió, como decía Luz, por el tema del crédito universitario, o sí, que efectivamente existen o pueden existir casos de situaciones donde la gente arrienda viviendas que legalmente no pueden ser arrendadas porque tienen una prohibición de hacerlo por una cantidad de años, son tangenciales. Son situaciones tangenciales que no resuelven el tema de lo que tú apuntabas, Víctor, el tema de fondo. Pero sí que se apruebe en este país un impuesto a los súper ricos para que se establezca un ingreso permanente en pandemia a toda la población que ha quedado cesante, sí resuelve una parte del problema coyuntural, de la necesidad coyuntural que tiene que ver con las necesidades básicas de las personas.
Por lo tanto, no es lo mismo y por eso a mí me interesa dejar claro esto, porque el tirar ideas gruesas en que se involucra a todo, a todas y todos, tampoco yo lo comparto, porque no todos los partidos y organizaciones políticas son lo mismo. No todos los partidos han estado involucrados en el financiamiento irregular de la política, que generaron boletas ideológicamente falsas. De hecho, los compañeros diputados y diputadas de la bancada del Partido Comunista no tienen ningún procedimiento al respecto, a diferencia de muchos parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos. Entonces, no es todo igual. Respecto de la labor parlamentaria, incluso cuáles son las leyes que se promueven, basta con hacer un examen respecto de lo que se ha estado promoviendo y patrocinando en las mociones parlamentarias en el último tiempo, y se va a ver claramente cómo el foco de la atención de parlamentarios de la bancada nuestra, de otras bancadas como Frente Amplio, los mismos parlamentarios del Partido Humanista, han puesto en el centro de su quehacer el bienestar de las personas y cómo les van resolviendo a la gente estas situaciones. Unas logran avanzar, como el proyecto del 10%, el segundo retiro. Otras quedan paralizadas porque, aparte de no colocarse en tabla, ahí están estas inhabilidades que no permiten que avancen. Pero además, acá el conocimiento de las situaciones que ocurren, nosotros en particular, no es que veamos a la gente cómo le pasan cosas. Nosotros somos parte de las organizaciones sociales y vivimos día a día las situaciones que ocurren con las distintas comunidades organizadas en la región. Hay una situación que me imagino que Andrea conoce, lo que pasó con los vecinos y vecinas de la población Bicentenario en Payaco. Ahí hay un claro ejemplo de una construcción de viviendas con un estándar de calidad deplorable, donde tuvieron que intervenir prácticamente todas las viviendas. Pero ahí, ¿qué es lo que ocurre? La autoridad comunal, en este caso la alcaldesa de Payaco, se pone a disposición de los vecinos y vecinas para lo menos levantar un informe técnico que les permitiera a ellos tener algún elemento concreto para ver también cómo proseguir. Esa situación está lejos de terminarse. Hay gente tremendamente frustrada y una constructora impune, con cuestiones tremendas que afectaron a más de 100 familias. ¿No será abuso también que esté funcionando el mall en Valdivia y que no puedan abrir los pequeños restaurantes? Yo creo que eso es abuso, eso es desigualdad. El mall no debiera funcionar y debiera haber tenido una restricción absoluta. ¿Y por qué se beneficia al gran comercio y no se le otorgan mejor facilidades al pequeño comercio valdiviano? Entonces, acá no será abuso cómo proliferan las inmobiliarias en la costa, que arrasan y nos generan. Yo vivo en Niebla y nosotros nos vemos afectados. El tema del agua acá es central y va a llegar un momento en que vamos a tener acá en la costa una escasez del elemento agua que va a ser de alerta regional, porque no hay nadie que fiscalice y quiera abordar el tema de las inmobiliarias que están arrasando en los cerros de la costa con el talaje para seguir construyendo. Por ahí va entonces el centro de las preocupaciones, junto a todos estos elementos que también nos ha señalado Luz, y que hay muchos ejemplos más, pero y por lo tanto la diferencia es, por eso es tan importante, cuál es el proyecto de país, o qué es lo que Chile quiere a partir de la elaboración de una nueva constitución. Y creo que eso está claro. Chile quiere superar la desigualdad, y para superar la desigualdad tiene que establecerse en la Constitución una serie de garantías que le aseguren a las personas el cumplimiento de sus necesidades.
y que estén garantizadas, que no sea solamente una declaración meramente declarativo, para que la gente pueda ejercer sus derechos. Y un montón de elementos más, pero con eso podemos ir avanzando. Ahora, Claro. lo que nosotros apostamos es que eso tiene que realizarse con aquellos que efectivamente estén comprometidos en realizar esas transformaciones en la Constitución. Y eso es lo que hoy día estamos trabajando y ciertamente va a ser parte de la discusión de nuestro Congreso regional y nacional, y también es lo que hemos estado planteando el conjunto de organizaciones de oposición, tanto políticas como sociales en la región de Los Ríos. El Partido Comunista, aquí en la región de Los Ríos y a nivel nacional. Paola Peña, su presidenta regional con nosotros, Andrea Bévar, consejera regional de RN, de Renovación Nacional, y Luz Helena Soto, dirigente del Partido Humanista, candidata a gobernadora, además por el Partido Humanista. Primero, una nota nomás al pie, la discusión sobre la política debiera ser así. O sea, yo creo que esta es la gracia, digamos, de poder tener una radio universitaria donde pueda tener este tiempo en que no nos andemos interrumpiendo solamente por una cuestión formal de los minutos disponibles, porque esa discusión es esencial que se pueda dar en algún rato, digamos, la sensibilidad. Aquí uno tiene que recuperar la sensibilidad de la política respecto de la gente, digamos, respecto de la situación social. Y lo otro es que, bueno, ayer tuvo reentretenida la discusión presupuestaria. Sí, y no es necesariamente irónico, digamos, o sea, porque se discutió en la comisión mixta esto de que haya un registro de los dueños de las empresas, digamos, en Chile. O sea, lo estoy diciendo mal y todo, digamos, o sea, esto tiene una definición más técnica, pero básicamente lo que se buscaba era que exista un registro completo de todas las personas que son beneficiadas por tener propiedades en las empresas. Hubo una discusión ahí importante, de hecho el Estado, digamos, de alguna manera depende de esa información también. Hay declaraciones cruzadas respecto de la viabilidad, una cosa así, y de la pertinencia, porque se asume de que eso no tiene que ser público, digamos, ¿no? O que está dentro de los derechos incluso de cada empresa, que pueda ir modificando y que cualquier cambio y cualquier publicidad de eso en las propiedades podría afectar a la empresa, etcétera, que es lógico, ¿no? Bueno, ahí hay toda una discusión. Entonces nosotros estamos todavía discutiendo cuestiones de transparencia respecto del sistema económico. Imagínense de la política. O sea, en algún rato vamos a entrar en todos esos detalles. Hay más opiniones, aparte el IFE también se ha discutido. Hoy entra al Senado la discusión del 10%, del segundo 10%. O sea, todos los días se están tomando definiciones en nuestro país súper relevantes respecto a lo que ustedes han planteado. Miguel, de todos modos, teníamos incluso algunos comentarios, ¿cierto? Sí, Víctor, los envía a tu WhatsApp. No sé si los tienes ahí. Teníamos dos comentarios. Lo abro. Pablo Juan Paineñanco dice: los valdivianos escuchamos con mucha atención las propuestas de los líderes de acá, pero en la práctica lo que ha sucedido es que ceden rápidamente a entregar cargos relevantes como el de senadores a sus líderes de Santiago. Por ejemplo, los senadores que se vienen a instalar como candidatos sobre todo en los partidos tradicionales. ¿Qué opinan de esa forma en que han hecho política? Entiendo que no se refiere solo a este periodo, ¿no? Guillermo Rodrigo Tapia dice: amigo Pablo, a propósito que el anterior comentario era de Pablo Juan Paineñanco, siempre es lo mismo y está recomprobado que cuando adquieren el poder, los buenos almuerzos, las cenas, los viajes, los buenos sueldos que ganan con facilidad y caen en la rueda del poder en ese grupo que maneja este país, porque como dijo una persona con plata, baila el monito. Sí, Víctor. Y se olvidan de dónde vienen. Sí, Víctor, yo quería simplemente complejizar un poco esta discusión que tiene Pablo con Guillermo a propósito de algo que nos comentaba Andrea. Esto de que pues estamos en periodo electoral, entre las preocupaciones que incluso les habíamos preguntado a quienes participan del panel de hoy, estaba precisamente cómo se están construyendo los acuerdos electorales entre el Frente Amplio, la oposición, o incluso dentro del bloque de gobierno, no solo en Valdivia. Recordemos que el pasado miércoles tuvimos aquí a todos quienes aspiran a la alcaldía de Valdivia, a todos menos al alcalde en ejercicio, y quiero subrayar eso a propósito de lo que nos decía Andrea, y es
la permanente acción político-electoral de quienes están en una función pública con fondos públicos. Digo, es una frase que nosotros incorporamos recurrentemente en la programación de la radio cada vez que nos referimos al tema, y es el cuestionamiento acerca de lo difícil que es para alguien que aspira a la alcaldía contra un alcalde en ejercicio hacer campaña contra la función de Dideco, por ejemplo. Ya nos decía Andrea lo que pasa con los fondos destinados a vivienda en contexto de campaña parlamentaria u otro tipo de procesos electorales. Ahí hay una inquietud que creo yo complementa lo que están diciendo Rodrigo y Pablo. Ujú. Víctor. Nos quedan los últimos minutos. Sí, nos Así quedan que los últimos alcanzamos a dialogar, no mucho tiempo, pero sí alcanzamos a escuchar a las protagonistas, a Andrea Weber de Renovación Nacional, a Luz Helena Soto del Partido Humanista y a Paola Peña del Partido Comunista. Andrea. Mira, yo quiero referirme a lo que dijo Paola, el tema de las casas de Bicentenario en Payaco. Yo quiero Ya, decir ahí que yo siempre puse la entrega de esas viviendas en el mes de octubre y noviembre. ¿Por qué me opuse? Porque no estaban bien terminadas. Yo fui muy crítica en ese sentido, pero hubo una presión tan grande por parte de la alcaldesa de Payaco de entregar las viviendas, porque ya en diciembre era Navidad, que yo tenía presión también técnico-política, pero yo no cedía presiones de nadie y yo me tomé 2 meses, un poco más, de septiembre, y ustedes comprenderán cómo las familias quieren tener su casa, habitarlas cuando las ven construidas. Pero yo fui a recorrer con los inspectores técnicos del Servio y encontré que muchas fallas en las viviendas. Pedí que desde Santiago vinieran a echar una revisión y me apoyaran en eso con gente externa. Tomamos también el tema de la aislación térmica, el tema de las temperaturas internas y externas. Hasta yo estuve con una máquina. Yo me puse mucho de eso hasta que la empresa no mejorara varias de estas. Aquí hubo una empresa que entró a la quiebra. El proyecto estuvo un tiempo sin ejecución y después se retoma nuevamente con otra empresa. Esta empresa empezó a construir, yo no me acuerdo en este momento si habían, no sé, 30 viviendas construidas, y después de eso empezaron a construir las otras. Y habían falencias completamente en el tema de aislación térmica, en el tema constructivo de los tabiques, y yo pedí que sacaran tabiques para poder revisar la aislación. O sea, yo me di ese trabajo completo y yo fui muy, muy en contra de entregar esas viviendas, pero la alcaldesa generó demasiada presión con la misma gente del municipio hasta que se dieron cuenta de que, y después entregar las casas y después sobre la marcha arreglarlo. Yo me oponía completamente a eso. Entonces, aquí hay que ser súper sincero. Yo traté de hacer mi pega al 100%, ¿ya? También hay un populismo de algunos personajes que querían entregar las viviendas lo antes posible. Entonces, a veces yo les decía a los vecinos, es mejor que espere 3, 4 meses entregar la vivienda bien a entregarse ahora y que después estemos arreglando la casa como usted esté habitando. Y eso fue un desastre completamente. Luego de eso asumió un nuevo director de Servio y yo ahí como Ceremi entraba el director a poder ver el tema de los arreglos de la vivienda. Entonces, creo que yo lamentablemente después de eso no tuve mucho que ver como autoridad, pero creo que esas cosas no pueden seguir pasando, ¿ya? Y que las casas tienen que entregarse dignamente a la familia, ¿ya? Así que eso quería, y yo sí hice mi pega, yo me opuse a la entrega de esas viviendas, pero me pusieron a mí también en contra de la familia diciendo que yo no quería entregar las viviendas, pero yo tenía una razón técnica para no hacerlo. Entonces creo que aquí hay que entender que cuando uno quiere hacer la pega, hay otras autoridades en ejercicio que imponen las fichas de la autoridad. Quería poner eso como... Perdón, Andrea. Andrea, perdón, solo sobre eso. Dime. Andrea, perdón, solo sobre eso. ¿Qué autoridades locales, quiénes presionaron para que se haga la entrega? No te escuché. ¿Quiénes ¿Sí? son las autoridades locales que presionaron para que se haga la entrega? ¿Perdón? La alcaldesa de Payaco. Ramona Reyes. Sí, pues ella presionaba para que se entregara. Y el equipo que ella tenía
Entonces, yo Nada, creo que lo último no lo escuchamos. No. Tenemos serios problemas de conexión en, Creo que vamos a en la cambiar. llamada con Andrea. Creo que vamos a cambiar a Andrea al teléfono para que tengamos la oportunidad de despedirnos y recibir su último comentario, Víctor. Ya, por favor, Avancemos Miguel. con Paola y con Luz. Andrea, no te escuchamos en la última parte, pero lo vamos a ver inmediatamente a través de la radio con tu teléfono, así que te van a llamar ahí para resolverlo. Luz Helena Soto, dirigente, candidata a gobernadora regional del Partido Humanista. Bien, como para ir despidiendo, quisiera aportar al comentario que hicieron los amigos que enviaron estas, no sé si observaciones o críticas a lo que es el sistema político actual. Con respecto, sí, existen desventajas entre candidatos candidatos y candidatas que normalmente no han estado en puestos políticos como por ejemplo, quienes participaron en el debate y en donde no estuvo el Omar Sabat, porque efectivamente siento que creen tener el puesto ya asegurado porque son personas conocidas. Sin embargo, pienso ahí que Chile cambió. A partir del 18 de octubre y ahora el 25 de octubre, se está hablando de un Chile nuevo y siento que los nuevos rostros van a tener mucho más validez a nivel de base social que las personas que hemos visto por años en roles que no nos han dejado satisfechos de algún u otro modo. Entonces creo de que es el momento de la gente nueva y con un trabajo territorial, que sea gente del pueblo, gente que ha estado en todas estas luchas en la calle y que representen lo que es el sentir de la base social. Entonces ahí siento que hay un cambio. También esto pasa por los constituyentes, que a nivel partido también hemos estado conversando de que nuestros espacios que la ley nos otorga sean realmente cedidos a aquellas personas que tienen un trabajo territorial y que finalmente van a llevar a la nueva constitución el sentir del Chile que queremos el 80%. Y cediendo nuestro paraguas político, por decirlo de alguna manera, a todos y todas quienes quieran participar. También desde el PH nosotros estamos ofreciendo nuestro espacio político para candidaturas a concejalías, a alcaldías. De hecho, en Lanco vamos a levantar una alcaldía de una persona que ha trabajado a partir del 18 de octubre en un proyecto de un Lanco desde la gente. Ciudadano. Un Lanco Del ciudadano. Cabildo. Entonces, para allá va nuestro propósito de ir aportando en el fondo a quienes han estado en la calle, a quienes están 30 años esperando su vivienda, a quienes están 4 meses esperando de que arreglen algo que está con dificultades técnicas y que si esto fuese pagado por alguien en un mes tienen una casa levantada con todos los requerimientos y que no tengan que esperar 4 meses, que uno puede decir, ¿por qué no puede esperar? Pero son 4 meses de arriendo más, o son 4 meses de hacinamiento en la casa de los papás, más. ¿Te fijas? Entonces, claro, uno no quiere esperar, uno quiere su casa ya. Entonces, eso es muy importante, de que las personas que sienten lo que pasa cuando se vive en una sociedad de mucha desigualdad social, de mucha injusticia, seamos nosotros quienes representemos en los distintos niveles. En mi caso, a través de la gobernación, también ofreciendo los espacios a alcaldías y concejalías a nivel de la región y ofreciendo nuestros espacios para constituyentes y en un trabajo conjunto con otros partidos de la oposición
para que esto realmente sea la voz del pueblo. Gracias y muchas gracias por la invitación. Ha sido una conversación muy enriquecedora, muy bonita. Y tiene que seguir dándose, ¿eh? Estás invitada aquí a permanentemente estar con nosotros. Luz Helena Soto, candidata a gobernadora por el Partido Humanista. Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista. Sí, que algo yo había mencionado respecto de cómo lo mencionaba en otras oportunidades que he estado, porque como Chile Digno, el paso en lo que estamos tiene que ver con avanzar en un espacio de unidad que pueda aglutinar a aquellos sectores que junto con manifestarse, y esto hay que señalarlo, antineoliberales, y puedan presentar una propuesta que efectivamente responda a lo que ha exigido el pueblo de Chile, que es realizar transformaciones de fondo a lo que hoy día tenemos como sistema político, social, económico. Y eso lo ya ha sido declarado por los partidos que componen Chile Digno, como les decía, a nivel nacional, y nosotros también lo hemos planteado a las organizaciones políticas y sociales de la región. Esperamos que eso efectivamente vaya cursando, porque creemos que existen condiciones objetivas para poder avanzar en algún espacio unitario de las fuerzas que están por estas transformaciones, y que no solo debiera expresarse a nivel de lo que tiene que ver con las candidaturas, de levantar programas y candidaturas para la constituyente. Debiera ser un tema respetando que cada partido participará de las elecciones comunales y regionales de acuerdo a sus definiciones. Sí, estos mínimos programáticos debieran estar expresados también en esa disputa y en ese periodo eleccionario, porque claramente nosotros tenemos muchas y profundas convergencias con lo que postula la candidatura de Luz a gobernadora regional. Hoy día, si hay de todo lo que existe, nuestra convergencia va apuntada más hacia allá. Entonces, y también lo mismo ocurre con las candidaturas a alcaldes y concejales que se han estado planteando, lo que nos anuncia que van a levantar el Lanco. Para nosotros el desarrollo, y que cursen las candidaturas de Aldo Retamal como candidato a alcalde por Los Lagos y José Aravena como candidato a alcalde por Payaco, son de una prioridad absoluta, y no son de una prioridad absoluta solamente porque nosotros como partido los hayamos puesto a disposición, sino que porque son las comunidades de estos sectores, tanto de Los Lagos como de Payaco, las que han empujado a nuestros compañeros concejales a que se presenten también como candidatos a alcalde. En Payaco, desafortunadamente, se está dando una situación compleja, porque aún no existe con claridad la voluntad de que se realicen primarias, y para nosotros no solamente, y esto no se circunscribe al Partido Comunista, pero para sectores mayoritarios de oposición, vemos hoy día que ese es el mecanismo que debiera resolver en todos aquellos lugares donde exista más de una precandidatura de algún candidato o candidata de oposición. Y en Payaco, en la oposición, tanto la señora Ruth Castillo como José Aravena han planteado sus candidaturas, por lo tanto lo lógico es que se realicen primarias. No podemos, como bien dice Luz, Chile cambió. Nosotros no podemos venir a decirle a la comunidad de Payaco que un grupo de presidentes de partido ha definido que uno de esos dos no va a ir de candidato y que el candidato de la oposición es este. Ya no, eso no es admitido por la ciudadanía.
lo que tenemos que hacer es entregarle a la ciudadanía de Payaco, a los vecinos y vecinas, la decisión. Y luego todos ponernos detrás de la o el candidato a alcalde que defina la comunidad payaquina. Eso es entender que Chile cambió, eso es entender que los procesos tienen que irse modificando, eso es tener compromiso real con el espíritu que ha vivido este país a partir del 18 de octubre. Y nosotros estamos por recoger y hacer carne e implementar ese espíritu. Así que, bueno, entiendo que esta es la última ronda también, agradecer la invitación y también transmitirle a nuestros compañeros y compañeras de partido que vamos a tener este espacio de congreso regional que comienza hoy, el congreso regional del partido, y el más fraterno de los saludos a los militantes del Partido Comunista de la región de Los Ríos por este evento que hoy día comenzamos. Gracias, Paola Peña, presidenta regional del Partido Comunista, y nos quedan, bueno, Andrea está por teléfono conectada con nosotros. Andrea. Andrea Weber. No, ahí sí me escuchan, ¿no? Parece sí, que... perfecto, sí. Te escuchamos. Bueno, lo que quería decir adelante, que creo que no se escuchó, el tema de Bicentenario. Para cerrar ese tema, yo era una de las personas que se oponía a la entrega de dichas viviendas, pero la alcaldesa con su equipo quería entregar esas viviendas en los plazos acordados, que era el mes de noviembre. Yo meses antes fui con un equipo alertado por los inspectores técnicos de obra para revisar las viviendas. Revisé las viviendas y a mi juicio no se podían entregar en el estado que estaban por mala construcción, por problemas en tabiquería, aislación térmica en las cubiertas. Pero la alcaldesa puso a la gente del comité en contra del Ministerio de Vivienda, que nosotros no queríamos entregar esas viviendas, no entendiendo nuestros argumentos técnicos. Entonces, a fin de cuentas, se mejoraron algunas cosas. Yo hablé también con la empresa antes que estuviera el director Servio, y la empresa entró en acción y arregló algunas viviendas, no todas. Entonces, después cuando se ponen de acuerdo para poder entregar estas viviendas, fue por lo siguiente, que la gente se entregaría las viviendas, pero la gente tenía que después ser revisadas completamente por los equipos técnicos, y los mejoramientos se tenían que hacer cuando la gente estuviera habitada. Y eso fue, yo estuve súper contraria a eso, pero eso fue el acuerdo que al final era por la gente que ya venía en la Navidad, y la alcaldesa lo solicitaba de esa manera. Entonces, creo que aquí a veces hay que ser sincero, y cuando las cosas no se pueden entregar, no se pueden entregar. Yo sé que con el dolor del corazón hay mucha gente que en este momento está sufriendo las incomodidades de vivir en esa vivienda. Y luego de que se entregaron, asume el director Servio, él ya toma en camino los mejoramientos junto con la empresa. Yo sé que hubieron muchas discusiones, bueno, yo ya después técnicamente yo no tuve mucho que ver, pero sí el director junto con la empresa. Sé que a lo mejor hay casas que no quedaron correctamente arregladas, pero también ha habido muchas personas que no quisieron que entraran a su casa a revisarlas y a mejorarlas. Entonces, yo quería aclarar ese punto. Las viviendas yo no las quería entregar, pero hubo una presión muy grande por parte del municipio y de la alcaldesa para que se entregaran en ese estado. Ok. Gracias, Andrea. Nos queda claro. Agradecer nomás la participación de todas. Nos hemos pasado ya en unos minutos, así es que vamos a continuar con la programación habitual, pero sin duda agradecerles, decíamos, el tono de esta conversación y la sensibilidad, como decía, que es distinto a la sensiblería, digamos, ¿no? de las campañas a veces. Así que un gusto, muchas gracias. Nos reencontramos. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, Andrea, gracias, chao, Paola, chao, gracias, chao. Luz. Nos estamos escuchando. Estén Oye, bien, a propósito de lo que gracias. conversan de Payagua, la candidata, ya estuvo con nosotros José Teobaldo hace algunas semanas, Víctor lo recuerdan, la precandidata Ruth Castillo iba a estar con nosotros hoy día, pero tuvo un problema de agenda, se comprometió a estar con nosotros hablando de lo que ocurre en Payaco el próximo viernes. Nos vemos. Que venga preparada. Sí, va a venir, no te Chao, preocupes. muchas gracias. Se está preparando. Gracias, Andrea, gracias, Paola, gracias, Luz, nos vemos. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado
República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 10:11. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. La cuarentena y el confinamiento deja a mujeres, niñas y adolescentes encerradas junto a sus agresores, lo que pone en mayor riesgo su integridad física y emocional. Este es un problema que nos debe importar a todas y todos. Si vives situaciones de violencia en tu hogar o conoces en tu barrio a niñas, adolescentes o mujeres afectadas, puedes denunciar a los teléfonos 149, 133 y 134. Los derechos humanos son para toda la vida, no se pierden jamás, y el principal deber de las personas es respetar los derechos de todas y todos.